cómo producir mediciones controladas. Esta presentación es aplicable únicamente para los estudios prospectivos, para aquellos que planean hacer sus propias mediciones. Y es por eso que la primera situación que debemos definir es si se trata de un estudio prospectivo o de uno retrospectivo. En caso de que tu estudio sea retrospectivo, eso significa que vas a tomar los datos de registros previos, de anotaciones, de historias clínicas, de registros, archivos, informes de cirugía, cualquier tipo de documento, ya sea físico o digital. No necesitas hacer mediciones, por lo tanto, no necesitas instrumentos de medición. Los datos que vas a utilizar en tu estudio provienen de mediciones donde tú no tuviste participación y ya fueron ejecutadas. Por otro lado, si tu estudio es prospectivo, si vas a utilizar datos primarios, si vas a realizar tus propias mediciones, si vas a controlar los sesgos de medición, en ese caso, esta presentación es para ti. A continuación, vamos a enlistar nuevamente las variables porque es posible que cada una de ellas necesite un tipo de instrumento especial. Retornamos entonces a nuestro cuadro de variables y vamos a tomar la información de la columna que contiene el listado de variables. Literalmente lo vamos a pegar en nuestra sección correspondiente. Esta de aquí lo podemos eliminar. Y ahora, si tú has planeado hacer tus propias mediciones, dime con qué instrumento vas a medir el peso. Es posible que utilices una balanza. Hay varios tipos de balanza. Están las balanzas de baño, llamadas también balanzas de pie. Puedes utilizar en general cualquier tipo de balanza según tú creas sea la mejor forma de medir. Para conocer el valor del índice de masa corporal necesitamos peso talla. Para el peso nuevamente la balanza y luego un tallímetro. Y con esto demostramos que para conocer el valor final de medición de una variable, no necesariamente es un solo instrumento, pueden ser dos, como es este caso, así que la lista podría ser un poco más extensa. La paridad es el número de partos que ha tenido una mujer y para ello, para conocer este dato, solo se necesita preguntarle. ¿Y qué tal si la mujer evaluada no sabe con precisión a qué se refieren con la paridad y confunde el dato con el número de hijos vivos? Entonces la persona que lo entrevista tendrá que hacer la diferencia, el discernimiento. Sí que se necesita un instrumento porque estamos hablando de la entrevista y en este caso el entrevistador tendrá que conocer el concepto. Es un concepto distinto al de instrumento mecánico o documental, pero va a ocurrir lo mismo de cuando tú quieres evaluar, por ejemplo, la depresión. No se trata de coleccionar un conjunto de signos y síntomas nada más que aparece en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, sino que vas a necesitar de la participación de un psiquiatra porque es quien hace el diagnóstico de depresión. No utiliza un instrumento porque la técnica de recolección de datos es la entrevista y sí que utiliza criterios, pero necesita hacer un razonamiento heurístico para llegar a la conclusión de si hay depresión o no. Entonces, podemos utilizar al encuestador, al entrevistador para conocer el valor de la paridad. En el caso del sedentarismo, vamos a necesitar un instrumento de medición documental, que puede ser un cuestionario, que puede ser una escala, que puede ser un inventario. Son los tipos de instrumentos de medición documental. Por lo general,
utilizamos para cuantificar el grado del sedentarismo a la escala. Y si se trata de decidir entre sedentario y no sedentario, se suele utilizar el cuestionario. Habrá algún instrumento que sirva para medir esto. Lo mismo aplica para la variable nivel socioeconómico. También podríamos utilizar un cuestionario. Este ya debe existir. No podemos pretender construir y validar un instrumento en medio del desarrollo de un estudio cuya intención ya está plasmada en el propósito del estudio. Y aquí viene nuestra variable más importante. Siempre dijimos, no hay que perder de vista a la variable de estudio, la variable más importante de nuestro trabajo, la variable que caracteriza la línea de investigación. Entonces, un instrumento para conocer si una persona tiene o no osteoporosis. ¿Qué tal si utilizamos el densitómetro? Y ya tenemos entonces una lista de instrumentos de medición. No hay que confundir al instrumento de medición con el material de verificación. Por ejemplo, cuando tomamos la frecuencia cardíaca de un paciente, utilizamos un estetoscopio para oír los latidos cardíacos, pero el conteo del número de latidos en un minuto se hace con un cronómetro. Entonces, el cronómetro es el instrumento y el estetoscopio es un material de verificación. Son materiales de verificación que no aparecen en la lista de instrumentos: la placa radiográfica, el microscopio, una resonancia magnética. ¿Y cómo sabemos exactamente cuándo es un instrumento de medición? Cuando cualquiera de los elementos que están en esta lista nos pueden entregar un valor final de medición. Es así que los instrumentos de medición los podemos dividir en instrumentos mecánicos, son aquellos que miden las dimensiones físicas, longitud, masa, tiempo, y los instrumentos documentales son aquellos que miden dimensiones lógicas, como por ejemplo el dolor, la inteligencia, la depresión. Longitud, masa, tiempo son variables objetivas. El dolor, la inteligencia y la depresión son variables subjetivas. Para conocer el valor final de medición de una variable subjetiva, se requiere un instrumento documental. Para conocer el valor final de medición de una variable objetiva, se necesita de un instrumento mecánico. En la lista de instrumentos que hemos realizado para el estudio, algunos instrumentos son mecánicos, otros instrumentos son documentales, y fíjate que hay instrumentos que no son ni mecánicos ni documentales. Sin embargo, para saber si se trata o no de un instrumento, pongámonos a pensar quién entrega el valor final de medición. Cuando de entrevistas se trata, quien entrega el valor final de medición es el entrevistador. En un segundo momento, ya que hemos planeado hacer nuestras propias mediciones, vamos a tener que asegurarnos de que estas mediciones sean exactas. Y para saber si nuestra medición es exacta o no, tenemos que evitar los sesgos de medición. Los sesgos de medición dependen de si tu unidad de estudio son los objetos o si son los sujetos. Cuestión que previamente ya habíamos determinado en una presentación anterior. Porque si tu unidad de estudio son los objetos, entonces existen tres situaciones frecuentes que pueden sesgar la exactitud de tu medición. Pero si tú estás estudiando sujetos, personas, usuarios, clientes, alumnos, trabajadores, existen hasta 5 condiciones frecuentes que se pueden presentar. Así que en este momento hay que marcar: ¿estás estudiando sujetos? ¿Estás estudiando objetos?
Esto es importante tenerlo en claro para evitar confusiones a la hora de tener y realizar mediciones que carezcan de sesgos para obtener datos que sean exactos. Comencemos entonces con los sesgos de medición. Encierra en un círculo aquellos sesgos que potencialmente te podrían ocurrir y ahora tienes que anotar la forma de evitarlos en esta segunda sección. ¿Cómo podrías evitar el sesgo del observador si no conoces a qué se refiere el sesgo del observador? Resulta que cuando tú haces mediciones, estás muy interesado en alcanzar el propósito de tu estudio. Vamos a suponer que la intención analítica de tu trabajo es la prueba de hipótesis, vas a comparar dos grupos, grupo de estudio, grupo control. Eres muy meticuloso al realizar las mediciones del grupo de estudio, no tanto así del grupo control. ¿Por qué ocurre esto? Porque tú tienes una hipótesis, entonces es posible que pudiera presentarse el sesgo del observador. ¿Cómo lo evitamos? Hacemos un estudio ciego. ¿Qué significa un estudio ciego? Significa que un tercero, una tercera persona, otro investigador, un colaborador, realice las mediciones en lugar tuyo. Como esta persona no conoce la intención de tu estudio y nada más te está colaborando con las mediciones, entonces él no va a tener el problema llamado sesgo del observador. Se dice que es un estudio ciego porque precisamente esta persona que realiza las mediciones no conoce la intención del investigador. No todos los estudios presentan sesgos del observador. En algunos casos es posible que se presente. En este momento, ponte a pensar si tu estudio podría presentar este tipo de sesgo. Segundo tipo de sesgo, el sesgo del instrumento. En algunas situaciones, en algunas circunstancias especiales, es posible que haya más de un instrumento de medición, como cuando ocurre para evaluar la depresión. Está el test de Zoom, el test de Hamilton, el test de Yesabach, el test de Edimburgo, son muchos tests. ¿Cuál de ellos tú vas a utilizar? Tendrás que discernir cuál de ellos es el más exacto. Lo mismo puede ocurrir cuando de instrumentos mecánicos se trata. Existen un sinfín de modelos de balanza, pero alguno de ellos ha de ser el instrumento patrón. También le llaman el instrumento definitivo, de diagnóstico definitivo, llamado también Gold Standard, estándar de oro, porque es reconocido que este instrumento, del listado con el que puedas contar, existe una exactitud mayor que la que puedes obtener con los otros instrumentos. Para medir la presión arterial, por ejemplo, existe el instrumento llamado tensiómetro de mercurio, también está el tensiómetro digital. Los que medimos la presión arterial sabemos que el tensiómetro de mercurio es el gold estándar. Así, tú puedes saber dentro de tu propia línea de investigación cuál es ese instrumento gold estándar. Entonces, asegúrate de utilizar el gold estándar para evitar el sesgo del instrumento. También es posible que en algunas situaciones, en algunas circunstancias, presentes el sesgo de rendimiento del instrumento. Muchos instrumentos se descalibran. Una balanza descalibrada que incrementa en 2 kilogramos a toda persona que se sube en ella no sirve para evaluar el nivel nutricional y no importa que los 9 pasos anteriores los hayas realizado de manera pulcra, muy trabajada. Si tienes una balanza descalibrada, esto no sirve para conocer el nivel nutricional ni ningún otro tipo de resultado. ¿Qué tienes que hacer para evitar esto? Tienes que calibrar tu balanza. Calibrar el instrumento en términos generales. Pero la balanza es un instrumento mecánico que todos sabemos se puede descalibrar.
¿Qué tal si el instrumento que tú estás utilizando es un instrumento documental? Los instrumentos documentales también se pueden descalibrar y hay tres razones fundamentales para que esto ocurra. La primera es que tú hayas traducido de un idioma a otro el instrumento. La segunda es que lo hayas llevado de una comunidad a otra, suponiendo que el instrumento se construyó en España y tú lo quieres usar en Latinoamérica. La tercera razón es porque ha pasado mucho tiempo. El instrumento es de 1980 y tú quieres aplicarlo en el presente año. Así que los instrumentos documentales también se pueden descalibrar, aunque no utilizamos esta terminología para referirnos a ello. Cuando tú quieres calibrar un instrumento documental, entonces estamos hablando de una adaptación. Pero podemos entender por analogía lo que le está ocurriendo a este instrumento documental. Entonces, vas a realizar la adaptación para evitar el sesgo del rendimiento si y solo si tú sospechas que el instrumento que vas a utilizar está desfasado, utiliza una terminología distinta en el lugar de su creación respecto de tu localidad. ¿Y cómo sabes si este instrumento se ha alterado? Pues tú tienes una línea de investigación, así que tú eres la persona más idónea para sospechar que el instrumento que vas a utilizar necesita una adaptación. Anota aquí si es que eso es lo que tú vas a realizar. Si vas a estudiar sujetos, en este caso tendremos que desmarcar la opción de los objetos. Vas a hacer el mismo razonamiento. Es posible que se te pueda presentar el sesgo del observador, es posible que se te pueda presentar el sesgo del instrumento, incluso el sesgo del rendimiento del instrumento. Pero a ello vamos a agregar un par de sesgos más. El sesgo de memoria. Las personas a las cuales se les va a interrogar sobre alguna determinada característica, recuerda técnicas de recolección de datos llamadas comunicacionales. Si vas a utilizar una de estas porque tu unidad de estudio es un sujeto, entonces es posible que las personas evaluadas hayan olvidado el dato, incluso intenten cambiar el resultado de manera intencional. Por eso al sesgo de memoria también se lo asocia con el sesgo de mentira. Vamos a colocarlos en el mismo grupo. ¿Cómo evitar este sesgo? Entonces tú puedes utilizar una escala de mentira. Esto es otro instrumento adicional. Hay que mezclar los ítems de tu instrumento original con la escala de mentira y administrarlo a las personas que quieres evaluar. Luego la calificación es por separado. Se califica por separado la escala de mentira. Y si sale positivo, ese test se descarta. Ese caso, esa unidad de estudio, se descarta. Y el último tipo de sesgo que aparece cuando tus unidades de estudio son sujetos es el sesgo de adaptación. Este sesgo es particular de los estudios de seguimiento, los estudios con medidas repetidas, los estudios longitudinales. Si tu estudio es transversal, no te preocupes, no te va a ocurrir. Si tu estudio es longitudinal, de seguimiento, de medidas repetidas, es posible que algunas de las personas que incluiste en tu estudio abandonen el mismo antes de su culminación. ¿Qué estrategia has planeado tú para evitar el sesgo? Puedes, por ejemplo, utilizar una técnica estadística conocida como el análisis de la supervivencia. Entre otras cosas, podrías motivar e incentivar a las unidades de estudio a culminar el periodo de estudio. Este sesgo aparece únicamente en los estudios longitudinales de medidas repetidas, estudios de seguimiento, y estos dos últimos aparecen cuando las unidades de estudio son sujetos, cuando estás utilizando las técnicas de recolección de datos comunicacionales, y los tres primeros sí que pueden aparecer en cualquier tipo de estudio. El primero es el sesgo del investigador, los dos segundos son los sesgos del instrumento y los dos últimos son los sesgos del sujeto evaluado.